Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy del webinar de aportes de la meditación, el mindfulness y la compasión a la psicología. Hoy tenemos como invitada a Catherine Andreu y a Alejandro Troncoso. Eh, no sé en qué orden quieren presentar. Eh, si puedo partir yo, mejor. No sé si para Lal está ok eso. Está bien, lo asumí según el orden de... Ah, ya, Y yo también me había organizado un poco pensando en eso. Así Dale. perfecto. Tienen 20 minutos y 10 de preguntas y comentarios para con cierto margen de flexibilidad. Eso, entonces, como va a partir, Catherine, la voy a presentar. Ella es ingeniera en biotecnología molecular en la Universidad de Chile, magíster y doctora en neurociencias de la Universidad Católica, formada en el programa de Mindfulness para escuelas, Mindfulness Schools de Estados Unidos, y en el programa de prevención de recaídas de conducta adictiva basado en Mindfulness. En su tesis de doctorado realizó investigaciones sobre el efecto de la práctica del mindfulness a nivel cerebral. Ha implementado programas de mindfulness con niños y adultos. Ha recibido el premio Varela por parte del European Mind Life Institute. Actualmente desarrolla proyectos de investigación sobre los efectos de intervenciones basadas en mindfulness en contextos de vulnerabilidad en Chile y se desarrolla como postdoc en la Universidad de Valencia. ¿Está todo bien o no? No me equivoqué, Catherine. Sí, creo que estaba un poco desactualizada, pero ya la última parte está bien. Disculpa. Te faltó, Rodri, que también tiene formación en compasión, terapia focalizada en compasión, ¿no? O sea, Está perfecto. Ya, pues. Sí, disculpa la falta de actualización, Catherine. Puedes compartir cuando tú quieras y te doy el pase. Muchas gracias. Genial, gracias Rodri, Connie, bueno, y todos los que estén detrás de la organización de este seminario. Voy a presentar lo que son los resultados muy preliminares, bueno, algunos muy preliminares, otros ya más consolidados, del proyecto de investigación que estoy haciendo como parte de mi postdoc aquí en la Universidad de Valencia, en España, que tiene que ver con los correlatos experienciales y psicofisiológicos de una práctica de compasión que se llama TOMLE. Voy a tratar de presentarlo en 20 minutos para respetar también el tiempo de mi compañero después. Entonces voy a estar hablando de compasión y me imagino que ya también han hablado de esto en presentaciones anteriores de este ciclo de seminarios, pero nos vamos a centrar en la compasión como un sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de un otro, junto con el deseo de aliviar ese sufrimiento. Entonces sabemos que esta es una habilidad entrenable a partir de la práctica de la meditación y que hay distintas investigaciones, bueno, por ejemplo la que les muestro acá, donde se ha visto que entrenar la compasión por un determinado tiempo de práctica a través de la meditación promueve, por ejemplo, el aumento en afecto positivo en respuesta a videos de personas en sufrimiento. Eso quiere decir emociones de ternura y cuidado al otro. Y además hay cambios cerebrales que están asociados a este entrenamiento, ¿cierto? Sabemos que la compasión tiene distintos efectos a nivel psicológico, a nivel del sistema nervioso también. Sin embargo, un aspecto bastante importante de la compasión es que también desarrolla la fuerza y el coraje para poder estar con el sufrimiento. Y entonces está promoviendo que la investigación sobre compasión también se centre en ese desarrollo de la fortaleza para hacer frente al sufrimiento. Y una práctica de meditación en compasión que es bastante recomendada para desarrollar esta fortaleza de estar frente al sufrimiento es la práctica de meditación Tonglen, que es una práctica que viene del budismo tibetano, que significa dar y recibir, en donde uno toma...
donde uno toma a través de la inhalación. Esta práctica combina visualización con respiración. Entonces uno toma a través de la inhalación el sufrimiento, por ejemplo, de una otra persona, y uno entrega alivio al sufrimiento con la exhalación. Entonces, esta es una práctica que tradicionalmente en el budismo se considera una práctica más bien compleja y avanzada, que requiere el desarrollo de otras habilidades previas. Sin embargo, se ha visto en distintos tipos de reportes que puede ser útil para desarrollar fortaleza en poblaciones que están muy expuestas al sufrimiento, pero no hay ninguna investigación propiamente tal todavía desarrollada con esta práctica de meditación. Entonces, en este proyecto, que tiene 2 estudios que les voy a mostrar, lo que hicimos es más que nada centrarnos en investigar cuál es la utilidad que tiene esta práctica de meditación, pensando en profesionales de la ayuda que tienen un alto contacto con el sufrimiento de los demás. Entonces, primero hicimos un estudio fenomenológico, donde entrevistamos a meditadores expertos para conocer cómo es la experiencia de esta práctica de meditación. Y ahora actualmente estamos haciendo un estudio de laboratorio que es con profesionales de la ayuda, que tiene que ver con los efectos de esta práctica de meditación Tonglen en los efectos más bien psicobiológicos. Entonces, en el primer estudio lo que hicimos fue entrevistar a 11 meditadores expertos de distintos linajes de budismo tibetano y algunos otros seculares, que tenían entre 10 y 35 años de experiencia con meditación, incluyendo la práctica de Tonglen, un promedio de casi 30.000 horas de meditación, lo cual es bastante alto. Y realizamos entrevistas microfenomenológicas que grabamos en audio, luego se transcribe y se realizó todo el procedimiento de análisis también microfenomenológico, para llegar a una descripción detallada de la experiencia de la práctica de meditación de Tonglen. Entonces, el procedimiento del análisis consistía en que fuimos 3 codificadores que íbamos revisando cada entrevista, haciendo la codificación, y luego finalmente llegábamos a un acuerdo interjuez, que es algo que se añade, ¿cierto?, a este análisis microfenomenológico para darle como más consistencia a los resultados cualitativos, ¿cierto? Y lo primero que vimos, considerando la estructura diacrónica o temporal, es que estas son las distintas fases de una práctica de meditación Tonglen estándar según lo reportado por los meditadores, ¿cierto? Siempre había una fase de preparación que la mayoría de las veces requería o se refería a una práctica, por ejemplo, de atención a la respiración o shamatha inicial, antes de entrar a lo que sería la práctica generativa o de compasión propiamente tal, donde primero había una construcción de todo lo que es el escenario con el cual van a hacer Tonglen. Entonces se traía la presencia de la otra persona, se tomaba contacto con su sufrimiento, y había una subfase que le llamamos despertar de la compasión, esto en el practicante, ¿cierto? Luego comenzaba la fase de intercambio o de dar y recibir, o lo que sería como el Tonglen propiamente tal, donde estaba la subfase de tomar el sufrimiento, transformarlo y entregar o dar alivio al sufrimiento. Y esto se repetía varias veces según la práctica, ¿cierto? Donde se iba haciendo como una especie de purificación del sufrimiento de quien estamos visualizando, hasta que esta persona ya esté totalmente libre del sufrimiento. En esta fase de Tonglen, habían algunos practicantes que entraban en un estado o en una fase que le llamamos compasión no referencial, o un estado más de no dualidad, que ya voy a explicar más adelante. Y finalmente venía una serie de fases de cierre, en donde se deconstruía este escenario del Tonglen, ¿cierto? Se dejaba de visualizar a la otra persona, por ejemplo. Algunos practicantes se permanecían un tiempo descansando en este estado de compasión, algunos volvían a cerrar con una práctica de shamatha, y algunos hacían una práctica de dedicación de mérito dependiendo de la tradición. Si nos centramos en la fase de construcción, vimos distintas
categorías que dan cuenta de la experiencia en estas subfases. Por ejemplo, tomar contacto con el sufrimiento, visualizaban a otra persona, había una conexión directa con el contacto o el sentir de este sufrimiento. Habían distintas estrategias que utilizaban para atraer o visualizar a este otro con quien practicaban el Tonglen. Y había una cualidad efectiva que tiene que ver con el sufrimiento, ¿cierto? Con tomar contacto con el sufrimiento del otro. En cambio, la subfase de despertar de la compasión se comenzaba a visualizar una luz en el corazón, y habían distintas cualidades afectivas que tienen que ver más con el amor, la paz, la calidez, el bienestar o una luminosidad, más que con el sufrimiento propiamente tal. Y luego, por ejemplo, en la fase de intercambio, tenemos entonces el tomar, el transformar y dar, que esto se iba, como decía, repitiendo en estos ciclos, donde vemos que la direccionalidad iba cambiando desde uno mismo al otro en el dar, ¿cierto? Donde había distinta visualización de distintos elementos, un humo negro que clásicamente representa el sufrimiento en la fase del tomar, luego se transformaba con la visualización de una luz en el corazón y eso se entregaba el alivio al sufrimiento como este humo claro o una luz. Y lo interesante es que lo que vimos es que la intención iba cambiando también en esta fase, donde al principio había una intención de aliviar el sufrimiento y luego se entraba en un estado más de agencia pasivo, en donde desaparecía la intención tan activa, y sino que este transformar y dar se iba realizando como de forma más orgánica, por así decirlo. Y el foco de la atención, bueno, también iba cambiando en distintos focos dependiendo de la subfase. Y lo último que vimos en estos resultados es que entonces los practicantes tenían distintas estructuras donde algunos alcanzaban este estado de compasión más dual, por así decirlo, y otros entraban en un estado de compasión que era más no dual. El dual se refiere a donde, ¿cierto? Tenemos obviamente la intención de aliviar el sufrimiento, pero hay una atención multifocal en distintos elementos de la visualización, hay una agencia que puede ser activa o pasiva dependiendo de la subfase, o sea, puede haber un esfuerzo involucrado, y estamos visualizando al otro, ¿cierto? En este proceso de purificación. En cambio, cuando se entra en este estado de compasión que es no dual, desaparecen muchas cosas, desaparece la visualización del otro, desaparece entonces la atención centrada en eso, sino que más bien se entra en un estado de atención abierta o sin foco, donde la agencia es más bien pasiva o no hay un esfuerzo para hacer esta práctica, desaparece la intención, se está habitando más este estado más bien pasivo, por así decirlo, y de forma también interesante se disuelven los límites a veces corporales, límites como entre yo y el otro, y aparece también un sentido de amor y bienestar más presente. Entonces, como un resumen o algunos puntos importantes de esta primera parte, decir que lo que vimos es que hay estrategias centrales para experimentar un estado compasivo en la práctica de Tonglen que tienen que ver con un estado mental estable y además elementos de visualización corporizada. Además, para entrar en un estado de compasión no dual es clave una agencia pasiva, una atención abierta y una disolución de los límites. Y vimos que la microfenomenología como método puede capturar dimensiones experienciales que son complejas y que abren sin duda nuevas vías de investigación en compasión. En base entonces a esta descripción como fenomenológica que hicimos respecto a la práctica de Tonglen, esto nuevamente considerando que no habían investigaciones previas puntuales de la práctica de Tonglen, ahora estamos realizando un segundo estudio que tiene que ver con la aplicación de esta práctica, de esta meditación, en profesionales de la ayuda, principalmente profesionales sanitarios, clínicos, en una muestra de que vamos a llegar, porque todavía estamos tomando los datos, a 30 por grupo. Tenemos un grupo, o sea, se le autoriza a 2 grupos, ¿cierto? El grupo que va a hacer la práctica de Tonglen, un grupo control que hace escucha otro audio.
Entonces estamos todavía tomando estos datos, pero básicamente lo que hacemos es, tenemos 2 sesiones en el laboratorio. Está el grupo que practica la meditación Tonglen y está el grupo control que escucha un audio control durante ese tiempo. Luego el grupo Tonglen sigue practicando por 2 semanas y vuelve a una segunda sesión en el laboratorio. Y también el grupo control vuelve a una segunda sesión. El grupo control no hace ninguna práctica en estas 2 semanas. Funciona más bien como un grupo de lista de espera, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es medir el electroencefalograma, electrocardiograma durante las sesiones de laboratorio. También tenemos una tarea conductual que tiene que ver con videos de personas en sufrimiento, distintos cuestionarios de rasgo y estado, porque estamos apuntando a medir cierta compasión como rasgo, ver si hay un entrenamiento en estas 2 semanas, pero también el cambio de la compasión como estado, producto de la práctica de Tonglen. Y bueno, el reporte de tiempo de la práctica, la calidad de la práctica compasiva. También estamos haciendo entrevistas microfenomenológicas a los participantes. Hasta ahora vamos en el participante número 49. Si todo va bien, en diciembre vamos a terminar la toma de datos, pero los resultados que voy a mostrar aquí es un análisis muy preliminar que hicimos con los primeros 16 participantes. Por lo tanto, es todo como a interpretar con mucha cautela, porque puede ser que incluso ahora esos resultados ya hayan cambiado, pero no quise volver a hacer un análisis hasta terminar de tomar los datos, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la práctica de Tonglen, al compararlo con un resting state, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca comparado también con un grupo control. Estos resultados son significativos, un tamaño del efecto alto, considerando nuevamente que el tamaño de la muestra es hasta ahora muy pequeño. Por otro lado, al ver estos videos de personas en sufrimiento, estamos midiendo distintos afectos o emociones, como empatía, tristeza, ira, cuidado al otro y disposición a ayudar. Y hasta ahora lo que vimos es que la práctica de Tonglen aumenta el cuidado hacia el otro, la respuesta de cuidado al otro, de nuevo de forma estadísticamente significativa, y no hemos visto cambios en las otras emociones o afectos. Y este es el mismo resultado que se había visto en esta investigación que mostré al principio, ¿sí? Que de hecho estamos usando su mismo video, su misma tarea. Con los cuestionarios, bueno, esto considerando que son solo los resultados de la primera sesión, hemos visto que no hay diferencia significativa en disposición, en compasión como rasgo entre los 2 grupos. La hipótesis es que a las 2 semanas esa compasión como rasgo aumentaría en quienes han practicado Tonglen, pero esos resultados todavía no los tenemos aquí. Lo que sí pudimos ver es que la compasión como estado aumenta después de la práctica de Tonglen, no así en el grupo control, lo cual obviamente tiene mucho sentido y es lo que estamos esperando. Entonces estos resultados muy preliminares hasta ahora están mostrando que la práctica de Tonglen aumenta la compasión como estado, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con la activación, ¿cierto?, del nervio vago, activación del sistema nervioso parasimpático, y la respuesta de ternura y cuidado frente al sufrimiento de otros. Pero obviamente estos resultados se tienen que interpretar con mucha cautela, porque la muestra es muy pequeña, sobre todo para medidas fisiológicas. También tenemos medidas de electroencefalograma, donde vamos a hacer un análisis de frecuencias, de poder espectral, porque todavía tampoco lo mostré aquí. Lo que hemos visto hasta ahora, y esto ya hablo en general en toda la muestra, porque bueno, yo he hecho todos los experimentos y también hemos entrevistado a los participantes, es que la práctica Tonglen parece ser adecuada para profesionales de la ayuda que incluso no tienen mucha experiencia en meditación. Hasta ahora no hemos visto reportes de efectos adversos con la práctica, sino más bien todo lo contrario. Y las entrevistas que estamos haciendo parece que pueden entregar información muy útil también para interpretar e entender los resultados cuantitativos que vamos a tener. Y por ahora eso, porque bueno, tenemos muchos datos, pero todo esto está en proceso, como les contaba.
Y quisiera agradecer a las personas que han participado en distinta medida en alguno de estos 2 estudios que estamos llevando a cabo, aquí en el grupo de la Psitec en la Universidad de Valencia y también los colaboradores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y ahí les dejo mi correo por si tienen preguntas. Igual ahora tenemos algunos minutos para preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Se abre el espacio para comentarios y preguntas del público. Ya, yo creo que dejar de compartir mientras. Ignacio Centeno. Hola, hola Katy, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería pedirte si puedes explicar, elaborar un poco este concepto de compasión no dual que mencionaste, como contarnos un poco más de qué se trata. Y otra cosa que también me causa más curiosidad es, creo que hablaste de nervio vago, o nada que ver, sí. Sí. Eso, también si nos puedes contar un poco también como qué tiene que ver, cómo encaja en el estudio, etc. Súper. Sí, bueno, la primera es una pregunta bien compleja que abre todo un mundo, ¿no? que voy a resumir, no vamos a abrir por cosas de tiempo también, pero tiene que ver, bueno, le pusimos el nombre compasión no dual, centrándonos también en lo que se describe, ¿cierto?, en las enseñanzas budistas principalmente, o en lo que se entiende como un estado de no dualidad, en donde salimos como de estado de compasión referencial y centrada en un objeto, sino que los practicantes, que hay que considerar nuevamente que eran practicantes bien avanzados, y solo algunos entraban en este estado, ¿cierto? Entran en un estado de compasión en donde desaparece un otro como objeto, sino que más bien están como en una compasión universal, por así decirlo, donde no hay un objeto, desaparecen los límites que diferencian a uno con todo el resto. Muchos lo hacían desde prácticas budistas, ¿cierto? Entonces tenía que ver con visualizarse como como un Buda, por ejemplo, y que todos los seres son un Buda. Pero entran en un estado en donde no hay un esfuerzo activo por hacer este Tonglen, por ejemplo, sino que esto se vuelve como más orgánico o sin un esfuerzo, desaparece el otro y desaparecen los límites. Eso es como lo principal que describe ese estado que le llamamos no dual, porque se acerca un poco a lo que sería como lo no dual, ¿cierto? Pero desde el budismo, pero tampoco es como exactamente lo mismo, sino que va como hacia allá, ¿no? Y lo Perdón que segundo, interrumpa, sí, ¿y eso es parte de la práctica, como de la guía, o es algo que ocurre como naturalmente, como parte del proceso? es la manera en cómo ellos practicaban Tonglen. Entonces ellos estaban reportando o contándonos cómo fue su última práctica de Tonglen, y algunos en un principio estaban como en este estado dual, en donde había un otro como objeto, y en algún momento entraban en este estado no dual. Otro entraba más bien directamente, pero claro, era parte de la práctica de Tonglen que hacía. Era como su manera de practicar Tonglen. Bueno, la segunda es, sí, mencioné el nervio vago porque la principal medida que queremos ver de cambio o el efecto que tiene la práctica de Tonglen a nivel fisiológico es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que literalmente es cómo varía la tasa cardíaca, ¿cierto? Y esa cómo varía está controlado por una rama específica del nervio vago, que es el nervio vago ventral, que realmente controla la frecuencia cardíaca, por lo tanto la variabilidad, y que se dice que es una medida indirecta, pero la más cercana posible a la actividad del nervio vago o a lo que se conoce como el tono vagal. Entonces, hay distintas investigaciones que han mostrado que la práctica de compasión o un entrenamiento en compasión aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual es un indicador de salud física y salud emocional también. Y que entonces representa como la actividad del nervio vago siendo el principal nervio del sistema nervioso parasimpático. Y eso es lo que hemos visto hasta aquí también, que la práctica de Tonglen, a pesar de ser o de poder ser como compleja o avanzada, también está teniendo ese mismo efecto de aumentar o de activar este tono vagal.
Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? A mí me... entonces voy a omitir mi pregunta, después te la hago en privado, Katy. Ok. Pilar, Hola, Katy. Katy, disculpa mi pregunta porque va a ser lo más básica que hay. Cuando tú hablas de comparación, porque son cosas que para mí son completamente nuevas. Entonces, cuando tú hablas de compasión, ¿cómo lo miden? ¿Cómo saben que entraron en estado de compasión? Hay un, ¿cómo se dice? Un inventario de preguntas, No. o simplemente la persona dice, entré en estado de compasión. ¿Cómo lo mides? Porque yo te puedo decir, sí, yo entré en estado de compasión, pero capaz que mi compasión sea muy distinta a la tuya. ¿Me Claro. explico? Sí, sí, totalmente. Gracias por la pregunta y también, bueno, perdón si fui un poco rápido para algunas cosas. Podemos medir la compasión de distintas maneras y aquí yo presenté dos estudios diferentes, ¿cierto? Uno que va más en lo cualitativo, en donde estamos viendo experiencias con una práctica y los practicantes reportan este estado de compasión o nos cuentan y detallan cómo es este estado. Y ese reporte lo hacemos a través del método de entrevista microfenomenológica, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa compasión para ellos? Para uno versus otro, ahí no lo estamos como comparando propiamente tal, sino que estamos como profundizando en la experiencia producto de una práctica, ¿cierto? Entendiendo bajo el mismo paraguas de compasión como este sentimiento que surge frente al sufrimiento de los demás y junto con el deseo de aliviarlo, ¿cierto? La definición que di al principio. Eso es como en lo cualitativo. Pero en lo cuantitativo tenemos distintas formas de medir compasión. Hay varias escalas. Tengo que decir que ninguna muy buena en español. Con escalas me refiero a cuestionarios, ¿sí? De autorreporte, donde las personas completan un cuestionario con una escala numérica, ¿cierto? Y uno puede como calcular el puntaje de compasión y tenemos cuestionarios que miden compasión como estado, o sea, en ese momento, justo después de una práctica, por ejemplo, y otros que miden compasión como un rasgo o como más bien una disposición. Y estamos usando de esos varios cuestionarios. Un cuestionario que llenas y ahí dice, ya, llegó a estado. Perfecto. Claro, esos cuestionarios han sido desarrollados internacionalmente y están validados, poco validados al español, sí, pero nosotros los tradujimos y estamos usando esa versión. Perfecto. Muchas gracias, te pasaste, Katy. Gracias a ti. bueno, muchas gracias, Katy. Yo voy a omitir mi pregunta para darle el pase a Alejandro. Entonces voy a introducir a Alejandro. Él es, ¿cómo se llama? Kinesiólogo, magíster en kinesiología y biomecánica de la UNCE, magíster en mindfulness y compasión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde 2013, ¿no es cierto?, ha estado ligado al Laboratorio de Biomecánica Clínica de la Universidad del Desarrollo. Lleva ya varios años trabajando, digamos, ligado al área de las ciencias contemplativas. Su línea de investigación está muy ligada a la neurofenomenología, la empatía y la compasión en profesionales de la salud. Actualmente está cursando el doctorado en neurociencia social y cognición de la Universidad Adolfo Ibáñez, bajo la supervisión del doctor David Martínez Pernia. Y como parte, digamos, de su labor, apoya el Fondesit de iniciación denominado Estudio en Activo de las emociones relacionadas al desequilibrio corporal en adultos joven sano, el adulto mayor sano y el adulto mayor con la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, Alejandro.
te doy, digamos, libertad para que presentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a la organización por permitir estos espacios tan nutritivos. Les voy a compartir justo lo que no quiero compartir, mi PowerPoint. Ahora sí. Comentarles algo Te de damos al dónde revés, estamos. Alejandro. Ahora al revés. Ya. Sí, pero puedes darlo vuelta arriba. Sí, acá en configuración de la visualización, Sí, cambiar. cambiar. Ahí sí. Listo. Ah, ya, se ve bien. Contarles que yo estoy en Valencia actualmente, en España. Estoy junto con Katy en su laboratorio, así que estoy haciendo una pasantía con Katy y sus investigadores asociados. Y les quiero contar mi investigación de mi tesis doctoral, que se denomina esta parte de la desconexión a la compasión, un análisis microfenomenológico de la empatía en un contexto natural o un contexto interactivo. Y para partir me gustaría hablar acerca de lo que entendemos por empatía, de manera muy global. La empatía se define como un componente crucial de las interacciones sociales y nos permite sentir, comprender, predecir, reconocer nuestro estado afectivo y en algunas situaciones generar una respuesta de ayuda, tal como vimos con Catherine, donde se traslada la empatía hacia la compasión. Y existen dos caras de la empatía. Dos caras de la empatía me refiero a que cuando uno siente los estados afectivos del otro, podemos tener dos rutas de respuesta. Una es la angustia empática o empatía centrada en sí mismo, que aparece en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, que se refiere a una resonancia corporal afectiva intensa relacionada con el sufrimiento de un otro, con una perspectiva centrada más en mi propia angustia, más que en la angustia de la persona que está sufriendo, y existe una falta de la clara distinción del empatizador con la persona que sufre. Entonces yo me veo muy atormentado por el sufrimiento de un otro. Y eso ha sido bien estudiado porque nos puede llevar a la deshumanización en contextos sanitarios, al burnout en profesionales de la salud y, por ejemplo, se ha asociado con mayores errores médicos. Por otro lado, otro camino que tengo es el que mencionaba Catherine, donde mi resonancia corporal y afectiva, cuando yo resueno con los estados afectivos, siento en mi propio cuerpo el sufrimiento de un otro, me puede llevar a sentir una preocupación por el otro y un deseo genuino de alivianar el sufrimiento de un otro. Y en términos fenomenológicos, es bien interesante que acá hay algunos puntos claves que diferencian estos dos tipos de formas de experimentar. Uno es que con la compasión yo tengo una tolerancia a la angustia. Yo soy capaz de tolerar esa angustia y generar esta respuesta de alivio. Y a diferencia de la angustia empática, existe una clara distinción entre yo que estoy empatizando con un otro y la persona que sufre. Entonces ya no llevo el sufrimiento del otro hacia mí mismo. Y por otro lado, a diferencia de la angustia empática, la compasión centrada o empatía centrada en el otro, se ha relacionado con una mejora de calidad de vida, mejor salud mental y mejor satisfacción laboral. Por otro lado, existen dos tipos de experiencias que se asocian también a la empatía. Uno es sentirse totalmente indiferente con el sufrimiento del otro, y otro elemento que se llama Schadenfreude, que es sentir efectos positivos, placer al ver el sufrimiento de un otro. ¿Cuáles son? Pasándonos a contexto ya científico, existen dos principales limitaciones del estudio de la compasión y la empatía. Estos resultados que les mencioné previamente generalmente se hacen con estudios computarizados, donde la persona ve el sufrimiento de un otro con videos o imágenes. Entonces, en esto
Hay posturas corporales que no son ecológicas, por ejemplo, estar sentado frente a un computador. El contexto es unisensorial, es decir, yo veo un video o escucho un audio, y no hay interacción presencial con un otro. Por otro lado, otra limitación metodológica de los modelos de empatía y compasión es que generalmente se basan en escalas de autorreporte que miden la intensidad emocional, la angustia y la compasión, pero con una escala Likert que mide de muy poco a mucho. Entonces no se puede explorar qué es lo que ocurre dentro de esa experiencia subjetiva. Entonces, el estudio de autorreporte se enfoca en el juicio sobre la experiencia más que en el cómo se vivió la experiencia. Se simplifica la complejidad de la experiencia subjetiva en un número, es decir, yo sentí un 9 de compasión, pero ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de ese 9 de compasión? Y las preguntas predeterminadas podrían inducir a un estado subjetivo. Es decir, si yo le pregunto a alguien, ¿sentiste alivio al ver el sufrimiento de un otro? Ellos podrían decir, sí, lo sentí, pero sin haberlo sentido de manera genuina, natural. ¿Sí? Entonces, viendo que la empatía se da en un contexto interactivo, un contexto natural, nosotros propusimos pasarnos desde un estudio puramente computarizado a estudios con interacción natural, donde existe un menor control experimental, naturalmente, pero tenemos un mejor involucramiento corporal e interactivo y hay una mayor validez ecológica. Es decir, se puede acercar más a un contexto natural. Y por otro lado, para cambiar este paradigma de estudio, pensamos que el autorreporte simplifica mucho la experiencia subjetiva y por lo tanto proponemos pasarnos desde el autorreporte hasta la fenomenología, o en este caso microfenomenología, que intenta estudiar la experiencia tal y como ocurre al ver el sufrimiento de un otro. Entonces nos pasamos de preguntas de ¿cuánta empatía sintió? A preguntarnos ¿dónde sentiste la angustia? ¿Dónde atendías? Describiste que te sentías desconectado. ¿Cómo es aquella desconexión? Describiste que sentías las ganas de ayudarlo. ¿Cómo sientes esas ganas de ayudar? En vez de preguntar cuánta compasión sintió. Entonces, volviendo a la problemática inicial, donde teníamos que la empatía podría llevarnos a una angustia empática y una compasión, la pregunta es, ¿qué ocurre en un contexto interactivo? ¿Cómo es la experiencia de los participantes? Y si es que la experiencia de los participantes permite diferenciar variables neurofisiológicas. Entonces, para eso, diseñamos un estudio que investiga diferencias en atributos fisiológicos y experienciales entre personas con distintas formas de experimentar el sufrimiento de un otro. Y la metodología, participaron 29 personas, voy a adelantar un poquito, y lo que se hizo es lo siguiente. Entonces, tenemos a una persona, un participante, se le mide las señales electroencefalográficas, movimientos oculares, ritmo cardíaco. Acá podemos ver cómo se mide la conducta ocular. Por ahí aparece el ritmo cardíaco, conducta ocular nuevamente. Y al frente tenemos a un actor que simula ser una persona con Alzheimer. Entonces, el actor le cuenta a la participante diferentes historias de su vida natural. ¿Sí? Le comenta historias con una valencia neutral, por ejemplo, como en mi casa. De una valencia positiva, por ejemplo, cuenta qué tan bien lo pasó en la playa con su familia. Y una negativa con un par de preguntas bien complejas para él. Y una particularmente es qué no quiere olvidar. Entonces tenemos 6 eventos, 6 interacciones, 2 neutrales, 2 positivas y 2 negativas, y después de cada interacción se hace una serie de preguntas de autorreporte, y luego se hace una entrevista microfenomenológica de la pregunta específica de qué no quiero olvidar.
¿Ya? Entonces, a la entrevista microfenomenológica, que tal como dice, mencionó Katy, tiene una serie de procedimientos para llegar a un acuerdo entre codificador y aumentar la validez de este análisis cualitativo. Y resultado. Entonces, tenemos 29 sujetos en autorreporte, es decir, las preguntas típicas que se hacen: ¿cuánta intensidad sintió? ¿Cuán desagradable fue la tarea? ¿Cuánta compasión, cuánta angustia sintió? Esta condición negativa, que es que no quiero olvidar, generó una gran intensidad emocional, una valencia bastante desagradable, una gran compasión por lo que estaba ocurriendo, una gran ternura y una alta angustia. Lo que nos dice que, al compararlo con las otras condiciones, claramente lo que estamos intentando generar y medir es lo que estamos haciendo que está correcto el procedimiento, ¿sí? Es decir, el actor está generando en el participante esta sensación de sufrimiento, ¿sí? Y vámonos a la descripción fenomenológica, que acá me voy a detener bastante tiempo, ¿ya? Entonces, don Marco, cuando llega al laboratorio, la participante le pregunta qué no quiere olvidar. Entonces, don Marco inmediatamente empieza a traer su experiencia a su cuerpo. Aparecen sensaciones, movimientos corporales que dan cuenta de que se está sufriendo en este momento, y existe una conexión corporizada, es decir, el participante siente el sufrimiento de don Marco a nivel del pecho y a nivel de la garganta con una intensidad leve a moderada. Y llega un momento álgido, que es cuando don Marco señala, don Marco, el paciente, señala que no quiere olvidar a su esposa. Y acá nosotros le denominamos esta fase como el rush, que viene una avalancha de una emoción displacentera, que se siente como una tensión en el pecho, en la garganta, en la cara. La persona, el participante, todos los participantes sienten algo muy similar, que es esta angustia específica en el pecho, y están totalmente presentes, inmersos en el contacto con don Marco. Pero luego de esta racha emocional, la pregunta es: ¿qué es lo que hago con esta angustia? Sujetos se desconectan completamente de don Marco. No aguanto más, me desconecto de don Marco. Sujetos que mantienen esta angustia, esta sensación en el pecho. Sujetos que tienen una intención de ayudar a don Marco, pero con angustia. Y sujetos que tienen la intención de ayudar a don Marco, pero desde un balance emocional. Y estas cuatro estructuras las voy a desmenuzar a continuación. Entonces, parte del análisis fenomenológico para entender luego la estructura de experiencia es describir ciertas categorías fenomenológicas que emergen al hacer este análisis de entrevista. Entonces, emergieron cuatro grandes categorías. Uno es la resonancia corporal, que es esta sensación de sentirme yo afectado por el sufrimiento de un otro. Otro es la presencia relacional, que tiene que ver cómo la cualidad de cómo yo estoy presente ante un otro, que va desde sentirme totalmente ausente de la interacción, a sentirme totalmente presente con una apertura, con un foco totalmente en el paciente y con una escucha activa. Otra categoría bien bella, que es espacio interafectivo, es cómo yo siento el espacio que hay entre mi persona y don Marco. Lo puedo sentir frío, distante, poco cómodo, o lo puedo sentir cálido, cómodo y cercano. Y estas categorías también son relevantes, que son los actos de vinculación. ¿Cómo yo me vinculo con don Marco? Que va desde lo más desvinculado, cambiar el foco atencional, cambiar los pensamientos completamente de manera consciente,
Otros sujetos tienen actos de mantener la conexión. Yo me quedo con don Marco, mantengo la calma, cambio y vuelvo el foco hacia el paciente. Otros que tienen un soporte pero que es angustioso. Esto es interesante porque generalmente es difícil diferenciar cuál es la cualidad del soporte, del apoyo que yo le genero a la persona. Y acá identificamos dos tipos de apoyo. Uno, gatillado por la angustia, y que generalmente se basa en intentar de ir hacia don Marco como desesperadamente para protegerlo, ayudarlo, darle el confort. Pero otros tienen un acto de vinculación que es basado en un balance emocional, donde con respeto, con esa distancia que hay entre el sí mismo y el otro, yo soy capaz de de intencionar una respuesta de cuidado, ¿sí? Y que puede ser un tacto, o algunos participantes señalan que tienen la intención simplemente de quedarse ahí, permanecer, darle una sonrisa, y que con eso ya sería una forma de alivianar el sufrimiento de don Marco en ese momento. Entonces tenemos estas 4 estructuras, donde tenemos los primeros, que son los que se vinculan emocionalmente, se sienten ausentes, cambian el foco atencional, sienten una disminución de las sensaciones corporales, hay una sensación más de alivio, como ya me desvinculo y me alivio. Entonces una frase que hace referencia es, por ejemplo, miraba el piso, corté esa conexión, no irrespetuosamente, pero tampoco empáticamente, por así decir. Eso sería una frase. Después vienen los persistentes, donde persiste la angustia, se queda ahí. Por ejemplo, acá se me apretó todo el cuerpo, se me apretó el pecho, la mandíbula, la tenía apretada, se mantuvo luego hasta que se fue. Luego tenemos la tercera estructura, que se llama soporte dirigido hacia el otro, pero con esta angustia. Entonces, tuve la intención de abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, a lo mejor, aunque quizás no iba a ser así. Sentí harta como tensión, se iba incrementando la tensión de acá, en el pecho, por no poder hacer nada. Y acá tenemos la intención de ayudar, pero se mantiene la angustia. La angustia es lo que prima, y esta intención de ayudar está en un segundo plano. Y por otro lado tenemos lo último, donde la intención de aliviar el sufrimiento de un otro está en un primer plano. Yo voy hacia un otro, pero también desde un balance emocional. Hay una disminución de las sensaciones displacenteras. Y, por ejemplo, una frase que los distingue es darle una sonrisa, que cuando yo le sonreía, él me sonreía, como si yo fuera muy grande y como él fuera un bebé, y yo fuera como su contención, ¿sí? Si trasladamos esto a un análisis cuantitativo de las categorías que hay, voy a mencionar algunas nomás, dado el tiempo. La primera estructura se sienten ausentes, y la última estructura se sienten totalmente presentes, ¿sí? En términos de las estrategias de vinculación, esta estructura, que es la anclada en la angustia, tienen una estrategia de generar un apoyo, pero con una angustia. En cambio, los sujetos con compasivo tienen este acto de vinculación desde el balance emocional. Y además tienen una disminución de la intensidad emocional. Entonces ahí podríamos asumir, interpretar luego que existen algunas estrategias de regulación emocional que permiten llevar esta intención con una disminución de esa intensidad. Y acá hicimos un análisis de correlación entre las dimensiones, la presencia, los actos de vinculación y el espacio interafectivo con las estructuras de experiencia. Es para validar un poco nuestra categoría. Entonces, lo que quiere decir esto es que mientras tenga una estructura más compasiva,
más presente voy a sentirme, más actos de vinculación voy a tener y voy a tener un espacio más cálido. ¿Sí? Otro análisis que hicimos, bien interesante, tomamos estas variables, la estructura, la intensidad, la presencia, los actos de vinculación y el espacio interafectivo, y lo correlacionamos con las típicas escalas de los cuestionarios de autorreporte. Entonces podemos ver acá que mientras más azul, más correlacionados están, y encontramos que existe una correlación con la escala, con la subescala de Interpersonal Reactivity Index, que mide algo similar a la compasión, que es preocupación empática, ¿sí? Y las diferencias fueron significativas, las correlaciones fueron significativas con la estructura, con el espacio interafectivo, con los actos de vinculación y la presencia. Entonces, a modo ya cerrando, estoy como en la hora, ¿cierto? Sí. Cerrando, pasamos de un modelo con dos tipos de estructuras generalmente descritos por la literatura, a tener un modelo un poco más complejo, donde tengo sujetos que se acercan al empathic distress o a la angustia empática, pero se desconectan con el otro, otros que se acercan a la angustia empática, pero desde una angustia persistente, y otra estructura que está entre medio, está entre la compasión y el distrés empático. Entonces, interesante ver qué ocurre con estos participantes que posiblemente en los estudios de neurociencia social pueden estar metidos dentro de la estructura compasiva, ¿sí? Entonces, con la microfenomenología podemos entender con un poquito más detalle qué es lo que está ocurriendo en esta experiencia de contactar con el sufrimiento. Y acá me dejo algunas preguntas. ¿Podrá existir otro tipo de estructura de experiencia? Por ejemplo, meditadores expertos, si es que tienen otro tipo de estado compasivo, como por ejemplo ese estado no dual, no referencial, como señalaba Katy. Y acá una serie de discusiones, preguntas, pero ¿qué es lo que me llevo de manera de resumen? Es que la presencia relacional es muy importante. Estar presente se correlaciona con la estructura, con los actos de vinculación. Por lo tanto, la presencia permitiría romper el ciclo de pensamientos ruminativos causados por la angustia y permitiría generar una respuesta de cuidado. Y por otro lado, el tacto parece ser como el acto de vinculación más frecuente entre estos participantes, y sabemos que el tacto tiene un efecto no solamente hacia el otro de consuelo, sino también hacia nuestra propia angustia, donde tocar al otro nos genera también un alivio del sufrimiento. Y paso siguiente, tenemos muchos datos fisiológicos y la idea es preguntarnos, ¿estas cuatro estructuras se diferencian en correlatos fisiológicos en el corazón, en la actividad cerebral o en el movimiento ocular? Y con eso termino con una conclusión bien grande, es que parece ser que en un contexto interactivo, un contexto más natural, y tomando datos cualitativos, permitiría comprender de mejor manera estos caminos de la empatía. Y finalizo con fotos de gente muy importante que han colaborado en este estudio, y también con don Marco, que es el actor. Y finalizo la presentación. Muchas gracias, Alejandro. Le Ah, y esto doy, todavía no. Déjame cerrar el... Ah, acá estoy. Perdido con la cosa. Ah, acá. le doy digamos, el espacio para que el público pueda hacer sus preguntas o comentarios. Parece que Constanza quiere preguntar. O sea, si no hay nadie más, no quiero acaparar el tiempo en una discusión científica, pero si es que nadie más quiere preguntar por mientras. El,
Las estructuras experienciales que viste fue respecto al momento de cuando don Marco, o sea, es como justo, es como a la pregunta de don Marco cuando se le habla de que va a olvidar a la esposa, ¿verdad? Ujú. Ese es como el momento culmine y desde donde separaste las estructuras experienciales. ¿Hay alguna...? Es porque estaba pensando también como en lo que escribimos en el fondo de David Martínez de probar esto en meditantes avanzados, porque estos son personas controles. Entonces me preguntaba que tal vez puede que haya un poco de esa estructura y que después mute rápidamente, o sea, que haya como una interfase de que como que me quiero ir al empathic distress, pero tengo entrenados los mecanismos para hacer como un tipping point hacia el otro estado. Entonces me preguntaba si es que habías visto algún indicio como de dinámica, como de cambio de estructura en los datos, ¿cachai? Que te pudiese dar como algún indicador de cuáles son los features que van a estar presentando las personas que van a estar transitando a otra estructura en el tiempo, ¿cachai? Como, eh, no sé si se entiende. Ujú. Claro, sí. Igual, claro, cuando se le hace la pregunta ¿qué no quiere olvidar? Todos sienten como una angustia, podríamos decirlo, de un distrés empático, una angustia empática. Entonces, Mm, desde ahí emerge estas 4 estructuras de experiencia, como es con la pregunta de qué es lo que hago yo con el sufrimiento. mm, Entonces, los compasivos tienen, no sé, más presencia, tienen disminución de las sensaciones corporales y esta intención de ayudar. Y yo creo que como practicante o conociendo también las prácticas contemplativas que son tan potentes, creo que podría estar más claro cuáles son las estrategias de regulación emocional para hacer ese cambio de pasar de la angustia empática hacia la compasión. mm, Porque los sujetos señalan que hay una disminución de la angustia, se siente muy presente, mm, pero falta mayor riqueza experiencial para poder detectar ciertas características más profundas, que ya mm. son profundas, y creo que los meditadores expertos pueden otorgarse otras características. Por Mm, ejemplo, no sé, eh, tener la angustia, pero también sentirme como un observador de esa angustia, observar la angustia y volver a lo que yo estoy experimentando con Don Marco. Que eso se podría detectar con una entrevista microfenomenológica. mm. ¿Sí? Sí, no, está bueno, está bueno. Estaba pensando, ¿y no viste correlaciones? ¿Pasaste algún compassion as a trait y haber Mm. visto si es que los trait compassionate desarrollaban estas estructuras más compasivas o los que tenían menos trait más hacia el empathic distress? Sí, pasamos la escala de compasión de Pommier y el IRI. Y Ujú. el IRI, como le voy a compartir pantalla nuevamente, de PowerPoint. Mm. Y el IRI da una correlación, Ah, ya. específicamente en eh, preocupación empática. Entonces, súper interesante que, a ver, les voy a mostrar como pasé tan rápido por acá, pero el IRI, específicamente la subescala de compasión que señala que es compasión o Sí. de Gris, eh, tiene una correlación del 0,56. Entonces, interesante que permite diferenciar los más desconectados de los más compasivos, o sea, se ve la correlación. Sin embargo, entre la estructura 3 y 4, que ambos son compasivas, no es capaz de detectarlo. Mm. Entre esta y esta, porque la media es igual, exactamente igual, son 25 puntos. Igual es poca muestra, sí, sí, estamos correctos, pero lo interesante es que cuando vamos a analizar el IRI tiene preguntas como muy globales Eso, acerca de la compasión. eso te iba a Entonces, preguntar, o sea, si es que no tiene ninguna pregunta o algún dimensión que vaya a efecto positivo, no te va a tener cómo diferenciar. claro, no hablan de ninguna forma de la cualidad de ese soporte, porque es Mm, distinto decir, no, tuve intención de ayudar al otro, a decir,
tuve la intención, pero me sentí demasiado angustioso y desesperado por ayudar al otro, a que decir que me sentí aliviado por ayudar al otro, o no sé, por algo así. Entonces, Mm. esta escala, sugerimos después en la discusión que se podrían cambiar un poco a detectar esas cualidades, que posiblemente no las detecte. Súper bueno. Gracias, Ale. Y lo último que te iba a comentar es que creo que tal vez pensando en las categorías de Tonglen de la investigación de la Katy, no sé si se acuerdan, pero en la entrevista de una de las monjas chilenas, decía como que ella automáticamente entraba en Tonglen, como que sentía el sufrimiento y se ponía a hacer Tonglen. Entonces me pregunto si es que tus cuidadores estuvieran entrenados en Tonglen, por ejemplo, o en una técnica muy específica, que te hacís el hábito de generar esa respuesta cuando tenés ese estímulo, podría probablemente tener una estructura experiencial mucho más homogénea de personas que ven eso y lo transforman en humo negro al tiro y empiezan a hacer el entrenamiento que saben hacer. Así que nada, está entretenido, lo sugiero como un proyecto a seguir. Sí, sí. De hecho, en abril quiero ampliar la muestra y reclutar a sujetos que practiquen meditación. Súper. Bueno. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a cerrar aquí por la hora. Entonces, agradecerle a todas y todos por estar aquí presentes. Les recuerdo que tenemos una última sesión el jueves. El jueves, siempre se me olvida la hora de estas cosas, a las 3, donde vamos a tener nuestro invitado internacional, Bassam Kouri. Todavía no les he enviado el link, porque el link vamos a tener un intérprete para esta sesión, entonces es un poquito más complicado la mecánica, pero de todas maneras más tardar el mismo jueves a recibir el link, ¿ya? Eso. Así que tengan un muy buen día y muchas gracias de nuevo, Alejandro y Katy por asistir y presentarnos. Que estén muy bien.